Hoy la iglesia recuerda a dos de los apóstoles del Señor Jesús, a San Judas y a San Simón. ¿Por qué los celebramos a los dos el mismo día? Porque se atribuye en la tradición que cuando Jesús mandaba a los apóstoles a evangelizar de dos en dos, estos dos iban en pareja. Y en ellos dos, reflexionando, encuentro una importante semejanza y una importante diferencia. La semejanza que encuentro es que ellos dos se llaman igual que otro de los apóstoles. De por sí son poquitos y se repiten los nombres. Bueno, es el caso de estos dos apóstoles, que su nombre está repetido. Y la gran diferencia que encuentro es que uno es demasiado conocido, mientras que el otro es prácticamente un desconocido. Primero, Judas, a quien hay que precisar que no es el Iscariote, aquel que traicionó al Señor entregándolo por 30 monedas. No, este es Judas Tadeo, el hijo de Santiago, Tadeo que significa el magnánimo. Él ciertamente aparece poco en los evangelios, solamente el evangelio de Juan hace una referencia a él cuando en la última cena pregunta: Señor, ¿y por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Se le atribuye una de las epístolas del Nuevo Testamento, la carta de Judas, una epístola muy breve, y se cree que fue martirizado. Unas versiones dicen que golpeado por un mazo, otras que decapitado por un hacha o una espada, otros que ejecutado con un arma en forma de una regla doblada o de una escuadra. Por eso en algunas imágenes se le pinta con cualquiera de estos tres instrumentos, pero la imagen más popular, la que lo hace inconfundible, es aquella en la que lleva o bien su bastón de peregrino o el garrote con el que fue martirizado y la flama de fuego, la llamita del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés por ser uno de los apóstoles y aquel medallón dorado con el rostro de Cristo que, según viejas tradiciones, llevó ante un rey para curarlo de sus enfermedades. A pesar de las pocas referencias bíblicas e históricas, San Judas Tadeo le gana en popularidad, en número de fieles devotos, yo creo que a todos los apóstoles juntos. En México, su número de devotos es apenas superado por la Virgen de Guadalupe. Cada día 28, los templos donde hay una imagen suya lucen abarrotados y hoy, qué pandemia, vas a ver que donde sea no les va a importar ni la pandemia ni la sana distancia porque ahí van a ir todos los que hicieron una manda, ahí van vestidos de él con el característico traje blanco y verde o cargando imágenes suyas cargadas de rosarios o van a peregrinar sacándole la vuelta al Santísimo para llegar a donde está la imagen de San Judas Tadeo, toda llena de cartas, de exvotos, de esas piernitas, bracitos donde le cuelgan favores, ofrendas florales, suplicándole a San Judas Tadeo porque es patrono de tantas cosas, es patrono de las causas perdidas, patrono de los imposibles, patrono de las causas difíciles y desesperadas, patrono de los desempleados. Así que imagínense cuántos devotos tiene, sobre todo en Latinoamérica. Incluso se dice que San Judas Tadeo es tan milagroso que los narcotraficantes y delincuentes lo tienen como santo de su devoción. Háganme favor. Le atribuyen a su gran intercesión el éxito de sus malvadas empresas, el salir bien librados de la justicia y de los peligros. Y bueno, algunos traen un medallón, algunos con facha de delincuentes traen colgando una imagen de San Judas Tadeo que tengo que mirar bien para distinguir si no es una imagen de la Santa Muerte, porque a ese tal San Judas Tadeo bastaría con añadirle el pico de la guadaña en su bastón para que se convierta en esa satánica devoción a la Santa Muerte. Les digo, es tan popular, tan taquillero San Judas Tadeo, que puede pasarle como a muchos siervos del Señor, que también son así de taquilleros y tienen así de fans, porque tristemente pueden ser autorreferentes. Toda esa gente que busca a San Judas Tadeo, ¿buscará a Jesús? ¿Se quedará con Jesús? ¿O solo busca los milagros que San Judas Tadeo hace? Y así, los que
tienen muchos seguidores y saben que no es que sigan a Jesús, sino siguen a Él por su carisma, por sus favores, aunque proclame el nombre de Jesús a los cuatro vientos, aunque como San Judas tenga el medallonzote con la cara de Jesús, porque según eso trabaja en su nombre. Cuando se vuelve autorreferente, cuando en nombre de Jesús justifica todo, incluso los actos delincuentes de los narcotraficantes, se hace su cómplice con tal de quedar bien y obtener beneficios, entonces Judas Tadeo está solo a un paso de convertirse en su homónimo, ¿sí? En Judas Iscariote, en volverse en aquel que traiciona al Señor, en aquel que le pregunta a los demás, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Por eso hemos de tener mucho cuidado. Y por otro lado tenemos a el apóstol Simón, apodado el fanático o el celota o el cananeo, porque seguramente fue parte de aquella secta radical judía de guerrilleros que buscaban a toda costa la liberación de Israel, rebelarse violentamente contra el Imperio Romano. Bueno, pues este hombre, seguramente de carácter violento, fue llamado por Jesús, y es todo lo que sabemos de él. Aparte de su nombre no tenemos una sola referencia, un solo diálogo, un solo dato donde él aparezca. Y en la historia pues hay leyendas, tradiciones. Solo se sabe que fue martirizado en Persia. Dicen que su martirio consistió en que fue aserruchado por la mitad. Y creo que eso lo hace patrono de los aserradores o de los curtidores, pero fuera de ahí no sé que sea patrono de nada más. Y bueno, yo no conozco, ¿tú conoces devotos o devociones a Simón el Celota? Yo no conozco que tenga santuarios abarrotados de gente, no conozco que haya imágenes de devoción, que la gente le rece para pedirle algo. Digamos que es de los apóstoles de muy bajo perfil, a diferencia de San Judas Tadeo, que es demasiado conocido. Este otro es prácticamente un desconocido. ¿Y entonces por qué lo celebramos? Oye, el hecho de que no sea famoso, que no sea taquillero, eso le resta el hecho de haber sido llamado por el Señor Jesús, de haber sido su discípulo, su apóstol, testigo de sus milagros, fiel oyente de sus enseñanzas, que estuvo en Pentecostés, que predicó el Evangelio y que fue martirizado por su causa. ¿Eso no nos parece suficiente? Solamente porque estuvo alejado de los reflectores, de los aplausos, de la popularidad, ¿eso le resta santidad? Y eso nos hace pensar en otro tipo de personas, en otro tipo de siervos del Señor, que son aquellos de bajo perfil, porque no aparecen ante los reflectores, porque no se dan a notar, porque quizá están en las tareas más discretas, más ingratas, sirviendo en el anonimato, pero con fidelidad a su Señor. Y en este caso, Simón está solo un paso de su tocayo. ¿Quién es el tocayo en medio de los apóstoles? Simón Pedro, el príncipe de los apóstoles, el de más confianza de Jesús. Bien puedes tú estar sirviendo en lo más humilde y discreto, y de ahí el Señor llamarte a una tarea de mayor confianza, exaltarte más que todos los demás, como fue el caso de Simón Pedro, no en popularidad como San Judas, sino en la dignidad y la confianza que te otorga. Vemos que estos dos apóstoles están a solo un paso de sus tocayos. Judas, de tanta fama, podría estar a solo un paso de ser Judas Iscariote. Y Simón, tan callado y discreto, podría estar solo un paso de ser como Simón Pedro. Hoy que recordamos y veneramos a estos dos santos apóstoles, preguntémonos no cuál de los dos es el más milagroso, sino a cuál de ellos me asemejo más, de cuál de ellos tengo que aprender más. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.